Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos. Más de 30 estaciones en frecuencia modulada a través del el Heraldo Radio. Y bueno, también usted puede escuchar esta información vía podcast. Nos encuentra en todas las plataformas como Vive de las Rentas. Y por cierto, si está usted en el podcast, le pido que nos deje un comentario, una calificación. ¿Le gusta, no le gusta? Coméntenos, por favor. Nuestro objetivo es compartirle a usted información de valor, oportunidades de inversión y pues traer todos estos temas de actualidad, porque los inmuebles sin duda son el camino para obtener su libertad financiera, pero no se puede invertir en cualquier lugar, no es cualquier inmueble. Hay que entender primero que los inmuebles son un negocio y que desde luego pues depende de la location, de la ubicación y depende qué tipo de negocio quiere usted hacer con inmuebles, porque hay más de 100 técnicas, como la que vamos a ver hoy, que es comprar propiedades embargadas. ¿Será buena idea? Ahora aquí lo vamos a desmenuzar, pero antes déjeme contarle que me acompañan mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, maestro de las rentas, Eduardo Aguilera, y pues también tenemos un invitado, Mario Cardona, quien es médico de profesión y reciente inversionista en bienes raíces, y es que nos gusta compartir, o más bien que nos compartan la experiencia, quienes pues han logrado hackear el sistema, quienes han logrado entender que los bienes raíces pueden ser un buen negocio y pueden también ser los que te den la libertad financiera, pero cómo hacerlo, cómo quitarse el miedo y sobre todo cómo empezar, no solamente para que lo escuchen de Pablo, Eduardo y su servidor, sino que lo escuchen también de grandes invitados como Mario. Así es de que, pues vamos a entrar a la información y escuchar a Mario, pero antes le decía que el objetivo de este programa es darle a usted información sobre inversiones, y hoy tenemos grandes oportunidades de inversión. Imagínese usted poder invertir en Tulum desde 350,000 pesos y tener un rendimiento del 15%, pero invertir en un edificio que ya está funcionando. Entonces, para lograr hackear el sistema, no es en cualquier lugar, hay que entender cuáles son esos lugares. Y justo nosotros tenemos una sesión de coaching que cuesta $100, pero hoy le vamos a dar 10 sesiones sin costo a los primeros que me escriban. Ahora voy a dar el número. O sea, no tienen que pagar los primeros 10 los $100. Pero, caramba, Pablo Mateos, es increíble porque tenemos sistemas ya, el conocimiento y los sistemas para primero analizar. Lo primero que hay que hacer es hacer una auditoría de activos, qué inmuebles tiene y entender si le están dejando dinero o le están quitando, si son un negocio o son un pasivo. Luego, pues poder entender que se debe reciclar, llevar a cabo este reciclaje inmobiliario, que es como mover sus piezas en el tablero de ajedrez, que lo que no le está dejando hay que venderlo, invertirlo en otro lado. Y luego en esta sesión de coaching pues le mostramos esto, y también le mostramos nuestros compañeros de asesoría patrimonial, le mostramos 5 lugares donde invertir ahora mismo, antes de que cierre el 2023, porque no es en cualquier lugar. Hay que entender lugares como Tulum, ¿no? Que se acaba de inaugurar el aeropuerto la semana pasada y que ya está a tope y que va a recibir 5 millones de turistas. Y bueno, pues esta sesión de coaching le cambia la vida a muchas personas, Pablo Mateos. Sí, hola, un saludo a toda la audiencia. Y sí, es muy emocionante ver cómo cada vez la comunidad Vive de las Rentas, no solamente nuestros alumnos, sino también los inversionistas, van aprendiendo con nosotros. Y a mí me da mucha emoción, cada vez nos encontramos a más gente. El otro día en Monterrey, Luis, nos saludaban varios inversionistas, varios alumnos, y ya manejan muy bien todos estos conceptos del ROI. Por ejemplo, ¿cuál es el ROI que te da tu propiedad? Nos sorprende que mucha gente que viene a Vive de las Rentas todavía no sabe calcular la rentabilidad de un inmueble y se van un poquito deprimidos a veces cuando se dan cuenta que sus propiedades les dan un 2, un 3%, pero la buena noticia es que en esta sesión de asesoría te vamos a enseñar no solamente cómo calcular el ROI, sino además qué opciones tienes. Bueno, pues puedes obviamente vender la propiedad, a lo mejor has hecho mucha plusvalía ahí y tienes que poner a trabajar ese equity en otro lado, o puedes pedir una hipoteca de liquidez, que esto es algo que no conoce mucha gente, para liberar ese equity, ese capital propio que tienes ahí dentro y empezar a ponerlo a trabajar en otros lados.
Y estas 5 lugares donde te vamos a recomendar invertir, pues aprovechan todo nuestro conocimiento de estos años y esta idea del momento cero, este gran momento que estamos viviendo en la Riviera Maya, con la inauguración del aeropuerto de Tulum, con la inauguración del Tren Maya, con toda esta confluencia de infraestructura, los cientos de vuelos semanales que se están abriendo ya y que van a conectar a Tulum y a Bacalar con el resto del mundo en destinos en sí mismos. Entonces, bueno, pues este análisis sobre lo que tú tienes, cómo llegar a la libertad financiera a través de estas herramientas, es lo que vemos en esta sesión de asesoría, que la verdad tiene mucho valor, le ha cambiado la vida a muchas personas. Totalmente, Pablo, gracias. Además cuesta $100, pero a los primeros 10 que me escriban ahora, voy a dar el WhatsApp en este momento. A los primeros 10 se las vamos a dar sin costo. Siempre se acaban muy rápido. Esperemos ahora que usted pueda escribir al 55 21 88 46 23. Voy a repetir el WhatsApp, pero antes también puede usted ver todas estas oportunidades o preguntar más en las redes sociales. Nos se encuentra como Vive de las Rentas, o puede entrar a la página www.vivedelasrentas.com o ViveRent, también así nos encuentra como ViveRent. Repito el WhatsApp, insisto, esta sesión de coaching donde a través del Zoom veremos en por lo menos 30, 40 minutos esta auditoría, el reciclaje y las cinco lugares donde invertir ahora mismo. Escríbame al 55 21 88 46 23. Y bueno, vamos a la información, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, porque pues lo que trae el objetivo de este programa, este podcast, es siempre pues compartirle a usted estas oportunidades, estas técnicas. Y como le decía, yo he detectado más de 100 técnicas y una de ellas es comprar propiedades embargadas. Esto, Pablo, Eduardo, pues es ya, a mí me parece que es como para segundo grado, es un poquito como los remates, porque evidentemente estas propiedades embargadas tienen uno que andar cazando en los juzgados, en el boletín judicial, etcétera, o bien poner un anuncio, ¿no? También se vale poner un anuncio y preguntarle, en el anuncio preguntar, ¿tiene usted su propiedad embargada? A lo mejor le debe al banco, a lo mejor le debe a alguien más y le embargaron su propiedad, pues déjeme ayudarle. Y no tienes que ser abogado, ¿no? Un abogado pues obviamente le va a ayudar y le va a cobrar honorarios para resolver el problema, o como decimos los abogados, para chicanearlo, para darle más tiempo. Pero la oportunidad, claro, radica en que a veces la propiedad, o la mayoría de veces la propiedad está embargada 3-1, es decir, a lo mejor debe 2 millones la persona y la propiedad vale 6, ¿no? Entonces ahí se pueden hacer varias negociaciones. El arte de esta técnica es negociar, que primero la persona entienda que ya está perdiendo la propiedad, y si la casa vale 6 y debe 2, pues ofrecerle a lo mejor 2.5 o 3 millones y decirle, tú vas a perder tu casa y te vas a quedar además con una mala nota crediticia y una mala nota además de crediticia, pues también legal, porque ahí quedan los antecedentes. En cambio, yo te puedo ayudar a que liquides ese crédito, quedes bien, que en cuanto a tu score crediticio y legal, y entonces a lo mejor te llevas todavía 500,000 pesos más para que te mudes. Digo, eso puede ser, pero claro que hay un muy buen negocio. Siempre que detectemos la oportunidad, claro que necesitas apalancarte del equipo de poder del que siempre hablo, ¿no? Y en este caso, pues evidentemente necesitas un equipo de abogados. Si tú eres abogado, pues tienes una ventaja, pero a lo mejor puedes apalancarte con el primo o un profesional que puedas justamente apalancarte y hacer una sociedad incluso con este abogado, para que pues pueda ayudarte a negociar y a todo el trámite legal, porque los procesos jurisdiccionales pues tienen ahí sus puntos y sus comas que hay que saberle, y sobre todo es tedioso, pero en general depende de la etapa procesal en la que se encuentre el asunto, en la que se encuentre el embargo, pues puedes sí ayudar incluso a las personas y tú tener muy buenos negocios. Pero para mí el secreto aquí, Pablo Eduardo, es que la propiedad tenga un embargo menor al 50% del valor de la propiedad, porque si es un embargo con un valor mayor, pues ya no le veo mucho negocio, porque hay que pagar honorarios, luego hay que pagar la escritura, en fin, se vuelve ya no tan buen negocio si es más del 50% lo que vas a invertir del valor de la propiedad. Pablo Mateos, Eduardo Aguilera. Pues lo que pasa es que, Luis, yo lo veo como dos tipos de negocios, ¿no? La mayor parte de estas remates bancarios que te venden, lo que te están vendiendo es un juicio. En realidad no es un negocio inmobiliario, es un negocio legal
en donde depende el nivel donde está el juicio. Cuando encuentras, antes de que llegue a esos niveles judiciales, la casa todavía no la han perdido los propietarios, ahí me parece muy interesante porque puedes negociar y puedes generar un ganar-ganar, pero ya que está a nivel de los juicios, normalmente lo que venden es un proceso y ese proceso puede tardar años. Ese proceso siempre hay resquicios judiciales, siempre hay, es que se armó mal el expediente, vamos a tener que volver a empezar. Ay, ¿sabes qué? Es que surgió este otro que tenía derecho sobre, o incluso he visto cosas de terror, ¿no? Hay algunos abogados laboristas que se dedican a bloquear este tipo o a, digamos, como capturar este tipo de casas haciendo un juicio laboral de algún problema inexistente, pero como resulta que los empleados tienen prioridad sobre la banca, entonces con eso logran quitar las casas, quedarse con las casas, pero es un poco a la mala y hay muchos tejes y manejes. Yo creo que el principal problema de este tipo de negocio, no sé qué opinen, es el sistema judicial mexicano. ¿No? No hay como una certeza, no hay claridad en los procesos y eso puede darle tantos giros a un remate que te puedes quedar pues bailando, ¿no? Sí, creo que no solo de segundo, de tercer grado, Luis. Es de segundo o tercer grado, sí, pero a ver, hay que entender, los remates, los denominados remates, justo es una etapa procesal, ¿no? Por eso se les llama remates, cuando ya la propiedad sale a remate, que quiere decir que ya se llevó a cabo todo el juicio, etcétera. Entonces, a ver, yo creo que el tema de hoy no es tanto los famosos remates judiciales, como se le mal llama a las propiedades que tienen un juicio por un banco, un juicio especial hipotecario, por ejemplo. Yo creo que hoy podríamos hablar un poco más de propiedades que tienen un embargo porque quedaron a deber, que es otro tipo de negocio un poco más sano, porque sí, en efecto, como bien refieres, Eduardo, pues los remates o las propiedades bancarias que tienen un crédito por banco, pues ya están muy manoseadas, ya se vendieron las carteras a otros despachos, etcétera. Entonces yo creo que ahí habría que separar, ¿no? Una cosa son los procedimientos que tienen un juicio con un banco y otros son los que no tienen un juicio con un banco. Simplemente alguien le quedó a deber a alguien y pues hay un juicio, alguien que quedó a deber su renta, por ejemplo, ¿no? Y no pagó o quedó como fiador y bueno, pues ahora viene un juicio y se embarga una propiedad. Es ahí donde hay un poco más de oportunidad de negocio porque no tienes que lidiar con, ya no te están vendiendo el juicio. Simplemente lo que yo digo es, no compres el juicio, no compres el asunto, ve con el propietario, ve de cuánto es la deuda y repito, si tiene una deuda de 200,000 pesos y la casa vale 1,000,000, pues le ofreces hasta 500 y le liquidas la deuda y en ese momento pues tú haces dos operaciones, una de liquidación de deuda, de cancelación del embargo y en el momento pues puedes hacer la compraventa. Entonces es una forma de ayudar a las personas que tienen un problema legal, pero sí, claro que es de segundo o tercer grado y pues para eso, repito, hay que dedicarse a buscar estas oportunidades, porque a diferencia de los remates bancarios, esos, pues claro que los encuentra uno en las compañías que se dedican a eso, ¿no? En los despachos que están dedicados a eso, te ofrecen una cartera interminable de propiedades. Y en cambio, estos otros hay que ir a ver las famosas listas y boletín judicial que se publican en los estrados, los famosos estrados, como le llamamos los abogados, que son pues estos papelitos que se ponen afuera de los juzgados y que ahora la mayoría son digitales. Bueno, hay que estar buscando todos los días a ver qué día sale una propiedad en remate también para llegar a comprarla, ¿no? Porque acuérdense que cuando hay un deudor, pues, y si no, el propietario antes, el que está demandando antes de adjudicarse la propiedad, por ley tiene que publicarla en remate para, se llaman almonedas de remate, para que algún tercero, alguna persona del público venga a fijar postura, o sea, a ofrecer dinero por esa propiedad. Entonces el remate sale, la propiedad vale 1,000,000 y la propiedad se remata en 500,000 pesos, cualquier persona del público puede llegar al juzgado y ponerle, yo doy 510, ¿no? Y si no hay otra postura, el juez te la puede adjudicar. Entonces eso también es otra forma de identificar oportunidades. Yo personalmente lo estuve buscando en algún tiempo, en mis años mozos de abogado,
Bueno, sigo siendo abogado, pero bueno, el tema es de que sí son cosas diferentes y claro que hay oportunidades, pero al final siempre hay más riesgo, si es para segundo grado, si es para tercer grado y tienes que tener al abogado, ¿no, Pablo? Sí, correcto. Este tema de las propiedades, yo lo llamaría las propiedades embargables. Como dices, es unos pasos antes de que ya lleguen a remate, a proceso judicial profundo, ¿no? Y hay gente que no ve bien la salida o que ya llega un momento que sus deudas está arrinconado y ya pues siente que se la va a quitar el banco y aguanta el mayor tiempo posible. Cuando realmente hay muchas salidas intermedias y nosotros como inversionistas podemos ubicar estas oportunidades. Entonces, por ejemplo, Eduardo se acordará una vez que íbamos caminando por una zona donde tenemos una propiedad y veíamos cartas de bancos acumuladas en una propiedad, por ejemplo, donde hace mucho tiempo que no barren, ¿no? Pues eso es una manera de detectar a alguien que está debiendo dinero. También he visto, tengo por ahí algún video en el que una mañana estaba paseando cuando entregaron todos los recibos del agua, que los entregan a la vez y los colocan así en las rejas. Pues una casa que se veía también bastante abandonada, ahí podía ver la deuda que tenía de agua. Entonces, esas propiedades que van teniendo deudas, pues son oportunidades, como dices Luis, hay que ver cuánto es la deuda, seguro que es un problema, ya se murió el dueño, los herederos no quieren saber nada. En algunos otros casos, cuando sean, pues sí, obviamente por hipotecas, pero a veces la deuda es ínfima comparado con el valor de la propiedad y lo que están dispuestos a aceptar los dueños, ¿no? Entonces, se trata de identificarlas a través de estos anuncios que les hemos enseñado en la Academia Vive de las Rentas, donde tú puedes buscar propiedades emproblemadas, propiedades con algún problema legal, etcétera, y ahí pues toda la negociación es con el dueño y no con el banco o el sistema judicial, que es mucho más complicado. Y como decías, Luis, pues ya cuando ya pasa al sistema judicial profundo, pues se trata más de comprar derechos legales que propiedades. Entonces siempre hay que buscar esta parte de cómo negociar con el dueño, cómo hacer un ganar-ganar para solucionar problemas que a lo mejor el dueño lleva años o está peleado con los otros herederos o con los vecinos o con la colonia y no sabe cómo solucionarlo. De hecho, por ahí pues sí hay gente también con contactos en los bancos o en alguna de estas empresas de cobranza, o incluso a veces empiezan las deudas por cosas más pequeñas, ¿no? Por deudas de servicios públicos, de teléfono, de algún servicio público, y por ahí puedes enterarte donde hay oportunidades. Es muy interesante esto y siempre pues donde hay un problema hay una oportunidad y puedes hacerte con propiedades con bastante descuento. Pues si te parece, Luis, presentamos a nuestro invitado de hoy. Por favor, Pablo, preséntanoslo y procedamos a la entrevista, que sin duda como médico tiene mucho que compartirnos porque pues como verán no se necesita ser experto o arquitecto, ingeniero civil o financiero, pues los abogados podemos, los médicos pueden, adelante. Sí, pues me da mucho gusto recibir aquí en el programa al doctor Mario Cardona, que entró en Mentoría Vive de las Rentas hace ya un par de años y ha estado muy activo en estos años. Y Mario, bueno, pues hizo un recorrido. Me encanta además que como experto ginecólogo especialista, pues avanza en su profesión, pero también está buscando vivir de las rentas y estos ingresos. Y Mario, recuerdo que empezaste con una casa en Cancún donde tú vivías de soltero y luego ya cuando te casaste dejaste esa casa, empezaste a rentarla, dividiste primero en dos. Esa casa es un poquito como estos procesos de los que habla Eduardo, que es biólogo, como mitosis, no sé cómo se llama, ¿no? Subdivisión. Tú la primera la dividiste en dos y luego en 4 o 5 y ya va para más unidades. Entonces es un gran ejemplo de cómo has ido creciendo, has ido buscando otras oportunidades de compra, el crédito, tienes una rentabilidad muy alta en esta propiedad. Cuéntanos muy rápido, tuvimos un webinar profundo con Mario hace tiempo que nos contó esta propiedad, pero ¿qué te movió, o sea, como médico, qué te movió a mancharte las manos y los pies literalmente con remodelaciones, con estas cuestiones mundanas de las obras para empezar a rentar? Adelante, Mario. Ya, pues bueno, creo que yo creo que muchos de tus entrevistados dicen lo mismo, ¿no? Kiyosaki fue el que me abrió por ahí otras fuentes de ingreso, ¿no? Tratar de migrar de uno de los cuadrantes a los otros cuadrantes, ¿no? Los más poderosos. Por ahí empezó todo, básicamente. Muy bien, porque tú también eres cirujano, ¿verdad, Mario? Sí, como ginecólogo también hacemos cirugías. Y yo siempre pongo este ejemplo de que hay profesiones obviamente muy bien pagadas, muy escasas, ¿no? Como las manos de un buen cirujano, pero pues tienen el límite, ¿no? De si no estás, el límite del tiempo, ¿no? O por mucho que te paguen por hora,
si no estás operando, pues no estás ingresando, ¿no? Y entonces me imagino que ahí es donde ves la manera de pasar a activos. Y cuéntanos en esta propiedad, cómo fuiste multiplicando los ingresos básicamente a partir de la misma casa. La multiplicación vino, pues vino gradualmente, ¿no? Cuando yo dejé de vivir en esta casa, como bien comentas, se empezó a rentar también la planta baja, que era donde yo vivía, y el estudio que estaba en la planta alta, pero pues la casa daba, si acaso, nada más para pagarse la hipoteca, pero los temas de los servicios y mantenimiento, pues hacía que no hubiera ganancia, ¿no? Siguiera siendo un pasivo, no tan pesado, pero seguía siendo pasivo, ¿no? De alguna manera. Entonces, por ahí fue cuando encontré, una cosa llevó a otra y encontramos por ahí tu curso y mentoría. Y ahí empezaste a dividir primero la propiedad en dos, arriba rentabas un apartaestudio y luego la casa principal. Yo me acuerdo del día que nos compartiste en mentoría cuando empezaste a tirar muros y te daba un poco de lástima porque tuviste que deshacer una cocina o algo así, pero para hacer cuatro, ¿no? Entonces, exacto. ese paso. ¿Y en cuánto se rentaba antes cuando era una sola casa y en cuánto se renta ahora? Cuando era una sola casa, se rentaba, aquí tengo los historiales, la planta baja se rentaba en 9,000 pesos, que lo compartían 4 estudiantes, o sea, era como un co-living ahí mismo. No estaba diseñado como para hacerse co-living, pero estaban ahí 4 estudiantes, y la planta alta que se rentaban 6,500 pesos. Y eso pues daba un rendimiento anual, que bueno, este tema de los conceptos de rendimiento los encontré, los aprendí hasta que hasta que tomé tu curso, ¿no? El ROI estaba en 5% cuando solamente se rentaba planta alta, y después se fue a 12%, pero después de gastos el ROI estaba con suerte en 1.5. Ok, y luego ya o sea, de 15,000 pesos más o menos, como lo tenías dividido en dos, ahora ¿cuánto tienes? Porque ahora tienes 5 unidades, ¿no? Es correcto. Sí, no, el salto cuántico fue cuando se subdividió la planta baja en 4 estudios. Entonces ahora ya son 5 unidades rentables en la misma propiedad. El único cambio fue ese, nada más subdividir la planta baja. Y ahora los ingresos ya alcanzan, ahorita te doy el dato exacto, son casi 30,000 pesos. O sea, el doble de lo que estaba generando originalmente esa propiedad. Y ya después de gastos, pues ya es un ROI positivo bastante aceptable. Perfecto. 30,000 Ahorita el pesos. ROI Si anda. hubiera rentado la casa sin haber hecho la primera división, o sea, como casa, ¿cuánto se renta una casa? No, como casa, en esa ubicación específicamente, las rentas mensuales andarán rondando sin amueblar, andarán rondando los 8,000 pesos. 8,000, ok. O sea, apenas daría para pagar la Multiplicaste hipoteca. la renta casi por 4, la renta Ajá. bruta. Muy bien, bueno, pues... Pablo, de justamente, mi querido Pablo Mario, pues de poder tener conocimiento, ¿no? De entender cómo se pueden multiplicar, no doblar, fíjate aquí, 4 veces más de renta. Muy interesante. Pues muchas gracias, Mario Cardona. Gracias por Gracias a ustedes. Gracias por compartir y bueno, pues no sé si Luis te perdimos, pero una última frase para Mario. ¿En qué te sirvió la mentoría de Vive de las Rentas? No, fue un parteaguas. Fue totalmente un antes y un después de ser una casa que me daba bastante dolor de cabeza. Ahora es un negocio que corre prácticamente en automático. Sí me sigue dando algunos dolores de cabeza, pero ahora son otro tipo de dolores de cabeza, y es porque lo tengo lleno casi todo el tiempo, y la cantidad de demanda de los huéspedes, pues sí demanda un poquito más de atención en mantenimiento y Perfecto. algunos detalles, pero realmente sí fue radical el cambio. Bueno, muchísimas gracias, Mario, por compartir. Se nos acaba el tiempo de este programa. Sí, gracias a ustedes. Adelante. Gracias, Mario. Pablo, pues interesante, la mentoría es algo que pocas personas conocen, que compartimos e impartimos en Vive las Rentas. Usted puede pedir más información. ¿En dónde, Pablo, para acompañarnos en la mentoría? Bueno, le cuento que usted puede encontrar más información en www.viverent/academia o vivedelasrentas.com/academia. Y esta mentoría, pues, es un programa en el que le acompañamos por lo menos durante 90 días
vamos de la mano para que usted pueda entender cómo potenciar sus negocios, pero también hay otros entrenamientos, como este entrenamiento que ha sido un éxito, en el que pues usted en 3 semanas puede capacitarse para retirarse en 3 meses. Lo invito a que nos pregunte más entrando a las redes sociales como Vive de las Rentas, o en la página web www.vivedelasrentas.com/academia. También está la página web o las páginas de Vive Rent Academy, así nos encuentran. Y pues bueno, hemos llegado al final de este bloque. Muchas gracias por el favor de su atención. Gracias por dejar sus comentarios. Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo están? Estas son oportunidades inmobiliarias. Soy Eduardo Aguilera y hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos platicado, pero hoy quiero ahondar un poco más, que es el autoalmacenaje. Es un negocio muy consolidado en Estados Unidos y en otros países, pero que en México está pegando con todo. Ya hay ciertas zonas donde tiene mayor rentabilidad que en otras. Todas las zonas turísticas, por ejemplo, la gente tiene su second home, su segunda vivienda, y normalmente cuando no la está utilizando tiene necesidad de guardar esos artículos mientras la propiedad se está rentando o, por ejemplo, hay tanta actividad de gente que entra y sale, la necesidad de tener un lugar extra para guardar objetos y además con flexibilidad se hace indispensable. Y es el caso de Cancún y toda la Riviera Maya. La verdad es que es una zona donde acuden muchos turistas, pero acuden muchos turistas de mediana estancia, por ejemplo, canadienses y estadounidenses y europeos que vienen a pasar las épocas de frío, habitan todas sus propiedades y el resto del tiempo las tienen rentadas, pero tienen elementos y tienen cosas que son muy valiosas y que tienen que guardar en algún lugar mientras sus departamentos están rentados. Ocupa lo mismo, por ejemplo, las marinas secas, ¿no? Las marinas secas de cuando no estás utilizando tu lancha o tu yate, tienes que tenerla guardado lejos del mar justamente para evitar cualquier tipo de daño en tiempos de temporal. Como estos ejemplos, podemos imaginar cientos. También una ciudad tan grande como Cancún, que ha estado creciendo de manera exponencial, pues la gente vive en departamentos y conforme pasa el tiempo vamos acumulando y siempre hay cosas que ya no las necesitamos tener a mano en casa, por decir algo, los artículos de Navidad, y viene muy bien tener un espacio. Claro que este espacio tiene que estar completamente cerrado, tiene que estar vigilado, tiene que tener acceso 24/7 y eso es lo que hacemos en WeStorage. En WeStorage hemos sacado un concepto integral que incluye unos self-storage completamente personalizados que tienen hermetismo, entonces tus cosas pueden permanecer de manera idónea y además tiene un lugar de trabajo. Para los que usan estos espacios de almacenaje como centros de distribución, tienen un coworking donde pueden tener un showroom para sus clientes y tener el tema de empaque de última milla para sus productos. Así que si quieres invertir en productos de alta rentabilidad como self-storage, no olvides preguntar por WeStorage y tenemos sucursales de próxima apertura en Cancún y en Ciudad de México. Y esto es todo por hoy. Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas. ¿Cómo le va? Me da gusto saludarle. Soy Luis Ramírez. Esto es Vive de las Rentas Radio. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana y el sur de los Estados Unidos a través de la frecuencia de El Heraldo Radio. Más de 30 emisoras, 30 ciudades. Y pues también usted puede escuchar este contenido además en plataformas vía podcast como Spotify y demás. Nos encuentra como Vive de las Rentas o Vive Rent y pues el objetivo de este programa siempre es traerle toda la información sobre oportunidades de inversión, información para que usted entienda que los inmuebles pueden ser un muy buen negocio, no es en cualquier lugar.
Pero bueno, hoy traemos justamente un tema que vamos a explorar con mis queridos socios y coconductores de este programa, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, a quienes saludo, y el tema es, ¿conviene invertir en propiedades para rentar cerca de universidades? ¿Dónde? Porque le decía yo, no es en cualquier lugar. Tenemos que entender dónde. Vamos a hablar de ciudades como Guadalajara, por ejemplo, pero también tenemos un invitado en el programa, César Ramírez, quien es abogado, especialista en propiedad intelectual, querido colega, y lo traemos para que nos cuente cómo, pues sin ser especialista en bienes raíces, porque pues obviamente es abogado, el bloque pasado teníamos a un médico cirujano, pues claro que se puede mientras entendamos y podamos, como decía el invitado en el bloque anterior, ir migrando de pues un bloque a otro en este cuadrante del flujo del dinero y ir migrando del cuadrante en el que trabajas o eres tu propio jefe para luego migrar al de inversionista. Los bienes raíces son el vehículo extraordinario como nos lo enseñó Kiyosaki. Pero bueno, le traemos esta experiencia para que usted conozca cómo se puede a través de los bienes raíces obtener sin duda la libertad financiera. Y justamente por eso, Eduardo, tenemos esta sesión de coaching que cuesta $100, pero que hoy vamos a dar 10 sesiones de coaching sin costo a quienes me manden un WhatsApp. Pero en esta sesión de coaching de 40 minutos les hablamos de primero la auditoría, esta auditoría de activos, que es increíble. Hace rato lo decías, Pablo, es increíble cómo mucha gente ni siquiera sabe cuánto le está dejando y cuando vienen a un curso, a un entrenamiento con nosotros, pues se van tristes, decepcionados porque se dan cuenta que su propiedad no es negocio. Bueno, hacemos la auditoría, luego les proponemos un reciclaje, pero también les enseñamos en esta sesión cómo hackear el sistema para que usted pueda, por ejemplo, comprar una propiedad y que se pague sola. Y bueno, tenemos ya nosotros la experiencia, pero también herramientas digitales, softwares para poder hacer esto. Y le decía, esta sesión cuesta $100, pero los primeros 10 les vamos a dar la sesión gratis. Eduardo Aguilera, muy interesante lo que vemos en estas sesiones. Es que es acortar tu tiempo para llegar a ese momento de tener la libertad financiera, porque vamos a estudiar tu caso, vamos a entender dónde estás parado y te vamos a compartir el momento cero, dónde puedes invertir para tener mayor ganancia de capital o mayor rentabilidad. Esos hacks están después de haber sido estudiados, después de haber sido implementados por Vive de las Rentas y ahora van a estar a tu alcance de acuerdo a tu propia estrategia y de acuerdo a tu perfil de inversionista. Así que, pues no pierdas oportunidad. La verdad es que está a tu alcance. Vivir la libertad financiera en Vive las Rentas, te la ponemos muy fácil. Puedes invertir desde 100,000 pesos hasta lo que quieras y con nuestra asesoría te podemos ayudar a multiplicar esa inversión en muy poco tiempo. Así que, pues llama ya. Totalmente, y para eso, Eduardo, les comparto ahora el WhatsApp. Recuerden las reglas, solamente a los primeros 10. Me da pena que no podamos más, pero lo hacemos con mucho cariño. Escríbame ahora al 55 21 88 46 23. Voy a repetir el WhatsApp, pero antes también le comparto que usted puede encontrar información de valor y oportunidades de inversión con rentabilidades superiores al 15% anual. Escuchó usted bien, 15% anual e invirtiendo desde 350,000 pesos en zonas y edificios como Tulum, edificios ya funcionando. La página es www.vivedelasrentas.com y repito, el WhatsApp para los primeros días, 55 21 88 46 23. Vámonos a la información y bueno, Pablo, Eduardo, pues el tema de hoy, ¿conviene invertir en propiedades para rentar cerca de universidades o dónde? Sin duda, los edificios para estudiantes lo vemos en todo el mundo. Hay ciudades, España, por ejemplo, Granada tiene esta ciudad llena de universidades y de edificios para estudiantes. Lo vemos en Irlanda, por ejemplo, que su capital, Dublín, es conocida por tener edificios para estudiantes. Y lo vemos en ciudades, ¿no? Ciudades como la zona Tech en Monterrey, en Guadalajara también la zona de universidades, pero claro que puede ser muy buen negocio. Los estudiantes buscan llegar a pernoctar cerca de las universidades y buscan amenidades especiales, no buscan lo mismo que buscarían familias felices que van a vivir con hijos o parejas que van a vivir sin hijos. Y entonces, pues creo que, como siempre lo decimos aquí, Pablo, Eduardo,
se trata del nicho, ¿no? Tenemos que entender cuál es el nicho al que vamos y cuáles son las necesidades de estos jóvenes. Nosotros en la experiencia que tenemos en Vive las Rentas tenemos edificios dedicados a estudiantes. Por ejemplo, en Guadalajara también, pero en Puebla, incluso el nombre de uno de nuestros edificios se denomina Living Universidad, porque está enfocado a los estudiantes, a unas cuadras de la Universidad de las Américas, de la Universidad, me olvidé el otro nombre de la famosa, pero bueno, ahorita les cuentan mis socios. El caso es de que son nichos y pues claro que puede ser muy buen negocio. Lo importante es tener en cuenta pues cuáles son esas rentabilidades, cuáles son pues las necesidades y pues acuérdense que hay un tope en la renta porque evidentemente no pueden pagar tanto de renta, regularmente lo pagan los papás. Hay que entender qué tipo de universidad también, porque hay algunos edificios para estudiantes de universidades que tienen, por ejemplo, necesariamente garage, ¿no? Porque todos los chavos llevan coche. Entonces hay que entender qué nivel es, qué universidad. Y pues aquí te dejo a Pablo Mateos, que tiene mucha experiencia en Guadalajara. Adelante, Pablo. Sí, la pregunta de hoy, el tema es si conviene invertir en rentas cerca de universidades y la respuesta general es sí, sí conviene porque este público estudiantil pues está dispuesto a pagar un gran monto de renta, sobre todo en el primer año o los primeros años. Más bien los que deciden son los papás y buscan un sitio que sea seguro, que sea fácil de comunicarse con la universidad, sobre todo donde vivan estudiantes de un perfil parecido. Entonces, ese es un gran nicho. Obviamente el tamaño de la universidad importa, o sea, que tiene que haber una capacidad de acogida a nuevos estudiantes cada año grande. Y estos ejemplos que tú ponías, Luis, en Guadalajara, en Puebla, en algunas ciudades donde tenemos edificios cerca de universidades, pues están orientados a esas universidades grandes. Mi otra recomendación sería, a veces hay clústeres de universidades donde se pone normalmente una universidad ancla, para llamarlo de alguna manera, y luego hay otras privadas más pequeñas. Entonces, si no dependes de una sola universidad, mejor. Por ejemplo, ahora en la pandemia, que vimos que algunas cerraron más tiempo que otras, pues eso te da mayor diversificación. Pero mi recomendación sería que no dependan solo de una fuente de estudiantes, ni de una fuente de huéspedes, sino que también hay otras cosas ahí cerca. Normalmente suele haber alrededor de las universidades parques tecnológicos, suele haber corporativos o algún tipo de oficinas tecnológicas, o también hay nodos de transporte, que ese es el otro factor de atractor. Entonces, combina estos atractores y aprovecha esas grandes rentas que proporcionan los estudiantes, sobre todo estudiantes foráneos, pero no solamente estudiantes de la universidad, también hay, no solamente estudiantes de licenciatura, quería decir, sino también hay de maestría, de posgrados, hay profesores que están de paso, digamos, que van unos meses, hay personal, hay proyectos, hay personal de la universidad también que decide vivir cerca de la universidad, o gente que necesita dos viviendas, ¿no? A lo mejor tiene una casa grande en otro lado y tener un departamento o un espacio pequeño cerca de la universidad está genial para varios profesores que quieran descansar un rato, o incluso estudiantes, ¿no? Como una base. Es un gran mercado, pero a futuro hay que vigilar también porque el número de estudiantes universitarios en algunas ciudades del mundo va cayendo. Entonces hay que pensar bien cuál es la proyección también con la enseñanza remota y con otras tendencias que van compitiendo con la enseñanza universitaria. Entonces yo te diría que diversifiques y encuentres otras salidas, ¿no? En caso de que finalmente no te funcione con personal universitario. Eduardo, ¿tú también tienes experiencia en esto? Sí, es un nicho fascinante. Hemos comprobado de primera mano todos nuestros edificios o desarrollos cercanos a sitios universitarios o a hospitales que normalmente son hospitales de formación con residentes médicos, pues siempre están al 100% de ocupación, y lo mismo se comprueba con nuestros alumnos. Por ejemplo, ahora que acabamos de estar con Yedid en Monterrey, pues ahí al poner sus apartoestudios cerca del TEC de Monterrey, bueno, pues creo que tardó días en tenerlos al 100% llenos una vez terminada la remodelación. Así que sigue siendo un nicho muy interesante, y siempre y cuando empecemos de las necesidades del cliente a armar una solución que se acople a esas necesidades,
pues tenemos un negocio asegurado, ¿no? Incluso hablaba Luis de los topes, ¿no? Por supuesto, si nos vamos al ingreso de un estudiante, pues estamos muy topados en cuanto al nivel de renta. Sin embargo, pues existen nichos o subnichos que pueden ser muy interesantes. Imagínense el nicho de señoritas, por ejemplo. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar unos padres porque su hija estuviera en un ambiente con seguridad, con amenities, con ciertos servicios incluidos, no sé, lavandería y demás? Por supuesto, hay un sobreprecio que estarían completamente dispuestos a pagar. Entonces hay que ir encontrando esos nichos pensando en solucionar la problemática de los clientes y, por supuesto, aumentar nuestra rentabilidad. Totalmente de acuerdo contigo, Eduardo Aguilera. Pues increíble y afortunadamente tenemos la experiencia. Tenemos varios edificios, recuerdo también en Jurica, cerca de las universidades en Querétaro, aquí en Guadalajara, aquí en Puebla, en fin, tenemos por todos lados edificios enfocados y sin embargo, y recordando la pandemia, pues uno de estos edificios fue en Puebla, los primeros edificios de la empresa, y pues recuerdo que las universidades se fueron, pero el edificio se mantuvo incluso con mayor ocupación que cuando estaban las universidades, porque pues es un edificio lindo, en fin, con amenidades, y es ahí donde está la oportunidad, si es de que coincido con ustedes, queridos socios, son unos cracks. Y hablando de cracks, me gustaría mucho que Pablo nos hagas favor de presentar a nuestro invitado, porque pues el objetivo también es que no solamente lo escuchen de nosotros, sino que escuchen de nuestros colegas, compañeros, alumnos, cómo han logrado hackear el sistema para vivir de las rentas. Adelante, Pablo. Sí, pues tengo el placer de presentar a César Ramírez, que es abogado y, entre otras cosas, alumno de Vive de las Rentas, y es abogado especializado en propiedad intelectual, socio de una prestigiosa firma en todo el país. También nos ha asesorado en temas de propiedad intelectual a nivel internacional. Y pues César me encantó cuando entró al sistema de Vive de las Rentas, primero al curso del reto, luego a la mentoría, muy aplicado, y pese a tener esta exitosa carrera en el mundo profesional, pues al igual que como en el otro bloque con Mario Cardona, que es médico ginecólogo, no se dejó, pues digamos, restringir por temas de estatus profesional o de que cada uno se dedica a estas cosas y no está en obras o no está buscando propiedades en ruinas, pero César encontró la manera de buscar y encontrar pues grandes oportunidades, propiedades, unas para flipping, otras para rentas, y ha sido muy persistente para llegar a esa alta rentabilidad. Bienvenido, César. Muchas gracias por darnos tu testimonio rápido, y cuéntanos un poquito qué te llevó como abogado a interesarte en invertir en bienes raíces, sobre todo en rentas, y qué has conseguido desde que estás con Vive de las Rentas. Claro que sí, Pablo, muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días también a Luis, a Eduardo y a todos. Pues sí, tal como lo comentas, mi principal actividad, incluso al día de hoy, pues es el dedicarme a el derecho. Sin embargo, pues siempre había tenido esta inquietud hacia los bienes raíces, un poco quizá inculcado por mi padre, que siempre pues me aconsejaba que era muy buen lugar para depositar eh, todas estas ganancias que se iban generando derivado de la vida profesional de uno. Y bueno, por allá del 2017 empecé con mi primera aventura en materia de bienes raíces. La verdad es que yendo completamente a ciegas, sin tener la menor idea, invertí algún dinero en un par de terrenos, eh, sin una investigación previa. O sea, fue un tema como de apostarle a esa inversión. Posteriormente decidí construir uno de esos terrenos. Fue una experiencia pues algo complicada, dado que no tenía los contactos, además de no tener estos conocimientos que ya mencionaba. Eh, Afortunadamente no me fue mal en tema de rendimiento con esa construcción, pero
sí tardé demasiado tiempo en venderlo, ¿no? Y a pesar de esto, yo estaba muy enfocado en negocios de ganancia de capital y fue hasta que por obra de la casualidad y a raíz de la recomendación de una compañera en otro curso de bienes raíces, que bueno, decidí buscarte, Pablo, porque ella me contaba que tú precisamente dabas cursos en materia de co-living. Yo había por ahí visto algunos videos en materia de co-living, me llamó un poco la atención, pregunté si alguien había participado en este negocio y fue ahí donde esta persona me recomendó contigo. Recuerdo que platicamos un poco sobre el tema de la mentoría y decidí tomarlo, ¿no? Debo de confesar que nada convencido, o sea, fue un tema como de, bueno, pues vamos a ver, ¿no? Incluso, pues estábamos ahí todavía un poco con tema de pandemia y dije, pues vamos a aprovechar el tiempo, vamos a prepararnos y algo bueno debe de salir. Eh, Fue así cuando los conocí a ustedes, conocí a Vive las Rentas, decidí tomar Muy acción. bien. Y ahí empezaste a hacer, bueno, además de otros proyectos que tienes de ganancia de capital, buscar una propia, una tortuga de estas en una buena zona. Te costó encontrarla, pero ya encontraste, me encanta la ubicación y estás a punto de terminar la remodelación con 12 lofts. Me consta que diste muchísimas vueltas al proyecto. Fuiste aprendiendo también de la experiencia nuestra en haber probado a remodelar mucho, remodelar poco, demoler, construir otra planta y fuiste probando y bueno, poco a poco enfrentándote a muchas barreras, pero ahora ya estás cerca de ese momento del día cero, ¿no? En el que empiezas a recibir esas 12 rentas en este caso. César, Sí, adelante, adelante. perdón, es que me da curiosidad, ¿no? Ya que estuviste planificando todo este proyecto, ¿cuál es la renta que esa propiedad podría haber recibido antes de la intervención y cuál es la renta que esperas obtener ya con estas modificaciones que hiciste? Bueno, la renta que pudo haber recibido esa propiedad, si la hubiera dejado tal como la compré, hubiera sido de alrededor de unos 23,000 pesos, ¿no? Con las modificaciones que realicé y como lo mencionaba Pablo, obteniendo 12 puertas de esa propiedad, que además, pues sí, cabe señalar que tiene una ubicación privilegiada para este modelo de negocio, se estarían percibiendo alrededor de 105,000 pesos mensuales. Wow, o sea, llevaste más de 4 veces la rentabilidad. Ok, Así es. eso es fantástico, ¿no? Eureka, han aplicado bien, Sí. han Su trabajo le aplicado. costó porque se fue a la ubicación premium, pero ahí vas a poder absorber, pues no solamente un techo de renta muy alto, sino que tienen muchas salidas a futuro, tienen muchas opciones en esa ubicación. Entonces tu persistencia bueno, y sufrimiento, por llamarlo de alguna manera, en temas de licencias, de constructores, etcétera, va a redituar. Y cómo, si tuvieras que hacer otro proyecto o el siguiente proyecto, ya cómo lo ves de viable. Bueno, de hecho, con gusto les comparto que precisamente ya firmé apartado y estoy en espera nada más de que nos den fecha para escrituración de la segunda propiedad. Básicamente estaría duplicando lo que hice acá en temas de unidades, metros construidos y demás. Es un proyecto muy similar. Eh, la ubicación, de hecho, también es bastante cercana a esa. Y bueno, lo que sí puedo señalarles es que me siento mucho más seguro. Obviamente, pues el miedo del inversionista siempre va a estar ahí, pero pues ya es un miedo bastante medido, ¿no? Por estas herramientas con las que ya contamos y sobre todo por la experiencia de haber implementado esta primer propiedad ya. Eh, Estoy seguro que lo haremos en un tiempo bastante más recortado, pues tenemos ya al equipo de poder armado, tenemos a nuestros proveedores. Entonces, espero y confío en que será mucho más sencillo llevarlo a cabo. Perfecto, genial. Y bueno, pues la última pregunta sería, ¿recomendarías la mentoría de Vive de las Rentas y por qué? Bueno, la respuesta es definitivamente sí. Y el por qué sería, pues bueno, como muestra está lo que sucedió conmigo. Yo
con toda franqueza debo decirles que no estaba para nada convencido del modelo de negocio. De hecho, confieso que tardé un poco también en implementarlo porque decía, bueno, ¿funcionará, no funcionará? Hasta que fui viendo también los testimonios de los otros alumnos y decía, bueno, pues si les funciona a los demás, debe funcionar también para mí, ¿no? Y la verdad es que sí es un parteaguas, ¿no? Te da bastantes herramientas a nivel análisis de propiedades, el aprender tanto de los mentores como de los alumnos y exalumnos de la comunidad, eh, pues te da una riqueza intelectual y en experiencia que pues de otra manera tomaría, yo creo que décadas y bastante dinero el obtenerlas. Genial, pues muchísimas gracias por compartir tu testimonio y felicidades, y ya estoy deseando que hagamos el webinar cuando inaugures esta primera propiedad, y me encanta que ya estés creciendo, multiplicando por 2 ese número de puertas. Muchas gracias, felicidades, César. Y por 4 la rentabilidad. Felicidades, colega, gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Saludos. Oye, pues interesantísimo, Pablo Mateos, Eduardo Aguilera, pues siempre estos testimonios permiten que otras personas entiendan que los bienes raíces son el camino, y pues ahí está la mentoría que es este nivel de acompañamiento en el que vamos de la mano por 3 meses con los alumnos, pero también está este entrenamiento que está hackeando el sistema y la vida de muchas personas. Pablo, cuéntanos, 3 semanas para lograr retirarnos en 3 años, ¿se puede? Sí, sí, claro que se puede. De hecho, este curso así se llama 3x3. ¿Y por qué retirarse en 3 años? Porque hemos visto que muchos alumnos entraban y se dieron cuenta que podían retirarse, vivir de las rentas o alcanzar la libertad financiera en apenas 2 años, 3. Y entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer ese ejemplo. Y condensamos todo este conocimiento en 3 semanas. Son como 25 módulos, los ves a tu ritmo, todos grabados. De hecho, esta semana tuvimos el inicio de la siguiente generación, pero puedes incorporarte todavía a los que están este sábado escuchándonos. Y pues dirígete a vivedelasrentas.com/academia o también viverent.academy con Y, para que te des ese regalo de Navidad y empieces 2024 como el primer año en el que vas a construir tu patrimonio para retirarte a finales de 2026, dentro de 3 años. Pues increíble, Pablo, ahí está la información, dense una vuelta a la página y pues a las redes sociales Viverent Academy. Y pues llegamos al final del programa. ¿Se acuerdan que al principio regalamos 10 sesiones de coaching? Se acabaron esas sesiones de coaching que cuestan $100. Todavía vamos a regalar 5 más, aprovechando que tenemos tiempo, si les parece. Ya sé que no me van a matar, queridos socios, pero en esta sesión de coaching recorremos todo este camino, les damos, hacemos una auditoría, un análisis de sus propiedades, les platicamos del reciclaje, les mostramos cómo lograr hackear el sistema para que tengan propiedades que se paguen solas, y también le incluimos en esta sesión de Zoom de más o menos 40 minutos, 5 lugares donde invertir ahora mismo en México con altas rentabilidades. Y bueno, pues solamente a los primeros 5 que nos escriban les voy a dar esta sesión gratis. El WhatsApp se los menciona ahora, 55 21 88 46 23, y también pueden encontrar grandes oportunidades de inversión, como invertir desde 350,000 pesos en Tulum. Ahora voy a repetir el WhatsApp, ahora lo repito, pero invertir desde 350,000 pesos en Tulum con 15% de rentabilidad. Esto es posible, sí. Descúbralo en www.vivedelasrentas.com y también en las redes sociales Vive de las Rentas o Viverent. Repito el WhatsApp para las sesiones sin costo, solamente a los 5 primeros, insisto. El WhatsApp es el número 55 21 88 46 23. Gracias, Pablo. Gracias, Eduardo. Gracias a usted por el favor de su atención. Soy Luis Ramírez. Hasta la próxima. Esto es Mundo Inmobiliario. Vive de las rentas.